Bueno, perfecto. Eh, Les decía que veo que ya están compartiendo por ahí en el foro, ¿verdad? Sobre los videitos que habían quedado de revisarlos, ¿verdad? Y sobre la importancia también de la cadena de valor, que puedan hacer una reflexión sobre cómo esto se puede utilizar, qué beneficio genera el poder aplicar esta metodología de la cadena de valor para poder analizar ventajas competitivas, estrategias, ¿verdad? Para poder potenciar el ámbito empresarial, ¿verdad? Entonces, por ahí les dejé unos documentos, no sé si los han podido revisar, quisiera que me comentaran al respecto. Sé que era algo de trabajo, ¿verdad? Porque eran bastantes paginitas por ahí, espero que si no han podido empezar, pues, o si no han podido abarcarlo todo, pues que puedan darle una ojeada a todo eso para que puedan tener una idea más general de cómo se viene desarrollando esto de la cadena de valor, ¿verdad? Cómo vienen retomando ese tema continuamente para diseñar diferentes metodologías, ¿verdad? Para poder mejorar la dinámica empresarial. No sé si alguien quiere hacer un comentario al respecto, si ha podido leer algo sobre esos documentos que tenemos por ahí. Hola, hola. Ah, ok. Me faltan, por ahí dice Cecilia que le faltan las tres lecturas, pero los videos ya los vio. Ok. A los demás, ¿cómo vamos con los documentos? No se vayan a enfrascar mucho en leer a detalle todo, ¿verdad? Sino que realmente por ahí les di las páginas más o menos donde está lo importante de eso, que puedan dar una revisión rápida, ¿verdad? Solo para ver esto es como ejemplo para que vean cómo se han aplicado esto de la cadena de valor para diseñar, por ejemplo, CEPAL, por ahí hablaba que han implementado la cadena de valor para poder desarrollar diferentes sectores a nivel de Centroamérica, el Caribe, ¿verdad? Entonces se ha diseñado una metodología a partir de eso. Exacto, por ahí CEPAL se interesa en trabajar la cadena de valor del turismo, el comercio, dice Carlos Ayala. Y es correcto, han hecho ya algunos trabajos, ¿verdad? De hecho, ahí en uno de los documentos se encuentra una tablita donde en cada país han desarrollado este ejercicio de esta metodología que ellos diseñaron propia a partir del análisis de la cadena de valor eh, para potenciar ciertos sectores. Entonces, por ahí podemos ver los proyectos que se han desarrollado aquí en El Salvador a partir de eso y en diferentes lugares, en Guatemala, ¿verdad? En Centroamérica. También que existe una cadena de valor tanto para producto como para servicio. Y es lo que hablábamos, ¿verdad? Lo que comentábamos la vez pasada, que a pesar que este cuadrito que nosotros veíamos, y se los voy a poner aquí a la mano para que lo podamos revisar, a pesar que este cuadrito que nosotros teníamos acá, ¿verdad? Es como un estándar de cómo englobar la cadena de valor o cómo clasificarla, ¿verdad? Pero eso no es fijo. De hecho, ustedes van a poder encontrar ahí ciertas cadenas de valor que se han diseñado, ¿verdad? Por ejemplo, la del sector turismo, ahí en Suchitepeque, Guatemala, se hizo un estudio, ¿verdad? Para ver cómo a partir del análisis de la cadena de valor se podía potenciar el uso de las remesas que se reciben, ¿verdad? Para ver en qué parte de esa cadena de valor tenían que empezar a invertir, tenían que empezar a hacer
aplicar ciertas estrategias, hacer ciertas iniciativas con tal de desarrollar eso, ¿verdad? Entonces, al final, el análisis de la cadena de valor lo que nos permite desglosar, en este caso, ya no hablábamos ni siquiera de una empresa, sino que de un sector empresarial en concreto, en donde estamos tratando de identificar qué partes o qué empresas, ¿verdad? Qué emprendedores, qué elementos en ese sector empresarial requieren de atención para poder potenciarlos, para poder dinamizarlos y para que todo en general, el sector turismo, pueda tener un desarrollo sobresaliente. Entonces, en ese caso se empezó a ver desde el punto de las turoperadoras, por ejemplo, desde las aerolíneas, desde los hoteles, desde las instituciones de turismo, de asesoría, etcétera, de los guías. Entonces, analizar cada uno de esos aspectos que componen esa cadena de valor, ¿verdad? Y entonces cada uno los clasifican, por ejemplo, las aerolíneas que vienen desde el punto de partida, ¿verdad? De donde más se recibe visitantes allá en Suchitepeques o por ejemplo de los departamentos o de los países de donde más les llegan, ya sea por vía terrestre, por vía aérea, ¿verdad? Eso se convertía en un punto de análisis para verlos desde el punto de vista de la logística interna, ¿verdad? De la logística de entrada, entonces poder analizar y ver cómo estaba esa situación. De ahí en las operaciones pues ya entraban los tour operadores al interior, todos aquellos casas, ¿verdad? O tour oficinas de turismo que pudieran tener en el departamento, ¿verdad? Y así, hoteles, etcétera, por ejemplo, para poder ver ya lo que era la operación. Ellos asociaban la operación con todos aquellos negocios que ya estaban dentro de, ¿verdad? Y lo otro era ya la parte de la salida, ¿verdad? La logística externa, toda la distribución al interior de los diferentes atractivos turísticos que tenían en el departamento, ¿verdad? Todos los que se ven involucrados en toda esa gestión, etcétera. Y así otras actividades de apoyo, ¿verdad? Que surgían para poder ayudar a la parte del sector turismo. Entonces, es importante que ustedes revisen esos documentos, no tanto porque al final vayan a encontrar ahí algún fundamento teórico que les va a servir, no, son metodologías, son estudios que se han realizado para un ámbito en específico. Lo que les quiero comunicar con esto es que la cadena de valor sirve de punto de partida para desarrollar muchas iniciativas, ¿verdad? En función de hacer investigación, en función de hacer iniciativas de desarrollo, en función de desarrollar aspectos con algunas ONGs o con instituciones de gobierno, ¿verdad? Entonces hay mucho que va relacionado a eso. No sé si alguien tiene algún comentario, algo más que haya leído por ahí, algo que desee compartir. Bueno, si le falta todavía leer un poco sobre eso, pues los foros van a estar abiertos, ¿verdad? Para que ustedes puedan profundizar un poco más con sus observaciones, con sus explicaciones, ¿verdad? Ya con sus análisis posteriores a las lecturas que hayan visto, a los videos, etcétera, para que podamos empezar a discutir eso. Yo ahora voy a empezar a responderles a los que en el transcurso del día ya han estado haciendo sus aportes para que empecemos a hacer una reflexión, una discusión ahí bastante dinámica, ¿verdad? Y les podría pedir a los demás que se incorporen, los que no han podido todavía empezar a discutir y empezar a ver los diferentes ejemplos que tenemos ahí para que vean cuál es realmente la importancia del uso de la cadena de valor, ¿verdad? Y cómo aplicarlo, cómo vamos a poder desarrollarlo, inclusive para ustedes que van para un proceso de, no sé si lo que están haciendo es especialización o hacen tesis todavía, pero si por ejemplo tienen un trabajo de investigación, alguna tesis que van a realizar, puede ir fundamentado a partir de la cadena de valor, alguna iniciativa que se vaya a desarrollar, ¿verdad? Entonces es importante que lo podamos conocer y que lo podamos entender bien. Y vamos a ver ya más adelante en la siguiente unidad cómo
esta cadena de valor hace clic con la parte de la logística, porque a pesar que aquí empezamos a ver algunas pincelazos, ¿verdad? Donde hablamos de logística interna, logística externa, servicios postventa, etcétera, vamos a ver cómo la logística, ¿verdad? Está inmersa en lo que denominamos la cadena de suministro, que al final es algo mucho más amplio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nosotros hablamos de la cadena de valor de las empresas y hablamos de las cadenas o de las cadenas de valor, de ese otro eslabón de la cadena de valor de nuestros proveedores inmediatos. Pero en el caso de la cadena de suministro, vamos hasta el origen, el inicio de todas las demás eslabones que puedan estar siendo proveedores de proveedores de proveedores hasta llegar a nosotros y de clientes de clientes de clientes hasta llegar al cliente final. Entonces ya eso lo vamos a ver más a profundidad, pero para mientras esta cadena de valor nos permite hacer un panorama o plasmar un panorama de nuestro objeto de estudio inicial, que puede ser la empresa, en este caso como ya lo vemos ahí en los documentos que hemos subido, puede ser de un sector en específico, pero aplicado a un país, a una región, etcétera, ¿verdad? Pero entonces lo que busca es analizar de nuestro marco de referencia, ¿verdad? El interior de él, cómo se desarrolla, cómo se mueve y los límites cercanos, ¿verdad? Ya tal vez no logra llegar hasta más atrás o más adelante, pero nos permite tener una visión general de cómo se comporta eso en la inmediatez, ¿verdad? Entonces eso es lo importante a partir de esto. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que estamos hablando ahorita. Correcto, esos 9 pasos para fortalecer la cadena de valor que define ahí CEPAL son ya una metodología que ellos han estructurado, ¿verdad? De cómo aplicar o cómo fortalecer a partir de la definición de la cadena de valor. Entonces es lo que les digo, que de repente CEPAL propone su metodología, ¿verdad? De cómo va a desarrollar estas cadenas de valor a partir de esa metodología que ellos diseñaron, pero perfectamente ustedes pueden diseñar algo a partir de analizar la cadena de valor, ¿verdad? Y por ejemplo puede ser algo más, por ejemplo, si hablamos, vamos a ver cómo se comporta la cadena de valor en el caso de las MIPES o de las MIPIMES, ¿verdad? Entonces ya vamos tropicalizando un poco más hacia cierto, en este caso sería a un tipo de empresas, ¿verdad? O que de repente dijeran, no, miren, vamos a ver cómo funcionan las cooperativas, por ejemplo, del Bajo Lempa, o vamos a ver cómo funciona en los negocios de café, o vamos a ver cómo funciona en todos aquellos emprendimientos digitales, ¿verdad? Y entonces así ustedes van a ir tratando de darle solución a un fenómeno concreto de un sector, de un grupo, ¿verdad? O de una empresa como tal, puede ser también. Entonces eso es como el uso o el valor importante de esta cadena. Ahora, por otra parte, han empezado a comentar ahí sobre las diferentes cuestiones de los 3 videos que vimos, ¿verdad? Sobre la cadena de valor de esas 3 empresas, de Bimbo, de Coca-Cola y de Starbucks, ¿verdad? Entonces no sé si gustan, lo traemos a colación ahorita, que alguien pueda hacer sus observaciones sobre lo que vio en el video, sobre lo que analizó de ello, qué elementos son los que les parecen más importantes. Por ejemplo, en el caso del grupo Bimbo, para empezar, podrían empezar contándonos alguien que ya haya desarrollado eso, para ver qué es lo relevante, qué es lo que les pareció de ese video, de empresas que son empresas bastante fuertes y que en esos videos muestran cómo aprecian ellos la cadena de valor o cómo la utilizan para potenciar sus operaciones. Entonces, no sé si alguien quiere empezar comentando algo. Tienen abiertos los micrófonos ahí para que puedan comentar algo acerca de la cadena de valor de Bimbo.
Catherine dice, los proveedores y los clientes son eslabones principales. Ok, active su micrófono y cuéntenos un poquito más de ello. ¿Qué iniciativas ven con proveedores y clientes? Bueno, buenas noches. Sí, buenas noches. Pues yo lo que tomé medio así nota es que para esta empresa, el código de conducta para proveedores y programa de compras verdes son parte de las actividades que realizan. Además, busca trabajar con colaboradores locales. Se centra Correcto. más que todo en esa parte. Y también posee un programa de buen vecino y voluntariado en las zonas aledañas a las plantas. Además, busca las mejores condiciones de trabajo. Ok, por ejemplo, si nosotros tratáramos de ubicar todos esos elementos que usted ha podido observar de Bimbo, ¿en qué áreas las ubicaríamos? Vea, dentro de las que se muestran ahí, por ejemplo, de la logística interna, operaciones, vea, hacia dónde va cada una de esas iniciativas, qué es lo que han tratado de potenciar con eso. Pues creo que cada una de esas actividades tienen el propósito de ser una empresa socialmente sostenible. Ok, ¿y eso con qué lo podemos amarrar, por ejemplo? Vaya, le ayudo un poco, por ejemplo, en el caso de la responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Primero, actualmente eso está sirviendo como un elemento de marketing de las empresas, por ejemplo, porque hay mucha conciencia social ahora, mucha conciencia ambiental, de la seguridad de los empleados, etcétera. Ahí hay muchas iniciativas que se están corriendo a partir de eso, por ejemplo, ¿verdad? Y que de repente nosotros como consumidores de esas productos, de esas empresas, nos sumamos a esa iniciativa de querer pertenecer a esos grupos de ambientalistas, de pro sociedad, etcétera, ¿verdad? Entonces, de repente decimos, y bueno, para uno ya se vuelve importante la parte de tener alguna conciencia ambiental y entonces de repente cuando uno va a seleccionar un producto, por ejemplo, tenemos platos desechables, ¿verdad? Pero la vez pasada voy yo a comprar platos desechables al súper y veo que están los típicos platos desechables de plástico, de poliuretano, de esto, de lo otro, ¿verdad? Pero de repente veo unos que me llamaron la atención y decían que eran a raíz de fécula de maíz y que eran, no sé si 90 o 95% biodegradables y toda la cuestión. Entonces, viene eso dentro de mi conciencia social, ambiental, ya me genera un elemento de marketing por el cual yo puedo decidir comprarlos o no versus la competencia, ¿verdad? Entonces, eh, estos vasos, por ejemplo, costaban 1,8 centavos y el otro plástico tradicional costaba 98, 95 centavos. Entonces vengo yo y digo, bueno, son entre 8 o 10 centavos más los que voy a pagar, pero realmente tiene un elemento diferenciador que me aporta a mi sentir, a lo que yo me parece relevante de comprar este tipo de vasos, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, le va a aportar al medio ambiente, cumple con mis necesidades, va a ser lo mismo que el otro vaso, tiene la misma función, la misma capacidad, me va a durar lo mismo, lo voy a comprar y lo voy a botar. Y entonces en vez de botar algo que no va a ser biodegradable, mejor me quedo con este. Como elemento de marketing, ¿verdad? Eso tuvo un impacto. Y entonces de ahí toma la decisión la empresa de decir, bueno, ¿por qué nos vamos a ir por hacer productos desechables de lo mismo que hacen los demás? Vamos a hacer algo que realmente pueda tener un elemento diferenciador que les ayude a los clientes a decidirse por nosotros.
¿verdad? Y es ahí donde empieza que el uso o la definición de esta cadena de valor nos sirve para poder hacer eso. De repente pueda que ellos digan, bueno, voy a analizar las operaciones van a ser las mismas que cualquier otro, estamos a la capacidad de producir el mismo volumen, no nos genera mayor que tengamos que comprar ningún otro tipo de maquinaria, ningún otro tipo de equipo, el proceso de compra es el mismo que sigue cualquier otra de estas empresas, la parte de la gestión de recursos humanos al interior, pues no varían mucho, ¿verdad? Con mi competencia, ¿verdad? Todo se mantiene, pero de repente yo veo un elemento diferenciador en la parte del marketing al poder tener eso, ¿verdad? Al poder cambiar a ese tipo de materiales, ¿verdad? Y la logística externa se va a mantener, todos nos vamos a vender, nos vamos a distribuir a través de los súperes, de esto, de lo otro. La logística interna, pues igual pueda que tal vez me cueste un poquito más con los proveedores, ¿verdad? Pero en la parte de marketing voy a tener un nivel sobresaliente con respecto a mis competidores, ¿verdad? O en algún momento digo, bueno, eh, realmente no va a haber otro elemento con el cual pueda captar la atención de un grupo extra de compradores, ¿verdad? Que va a tener esa necesidad por suplir, ¿verdad? Y que si yo no le pongo este elemento diferenciador, para él la compra va a ser indiferente entre las 20 marcas de utensilios desechables que se encuentran en el súper. Entonces, en ese momento, el desglose de esta cadena de valor nos permite entender en qué eslabones o en qué partes dentro de la cadena de valor de nuestra empresa podemos generar esa diferenciación para poder al final tener una participación mayor de la que lo tienen mis competidores, ¿verdad? Entonces, no sé si les queda claro, si les parece la idea de cómo esto podemos involucrar esa cadena de valor para poder hacer eso. ¿Verdad? Entonces, desde ese punto de vista, Bimbo lo que viene haciendo es lo mismo, ¿verdad? Al final, viene y dice, bueno, donde yo vaya, ¿verdad? Al país que yo vaya, los proveedores que voy a ocupar son los proveedores locales, porque eso a su vez pueda que me ayude a obtener algunas políticas públicas a favor. Yo vengo y le digo al gobierno, miren, quiero iniciar operaciones en su país, ¿verdad? Actualmente tengo una participación de tanto en el mercado, ¿verdad? Pero ahora en vez de traerlo por importación desde otro país, les voy a poner una planta aquí para que pues para que se genere el cobro de impuestos de las operaciones aquí nomás, ¿verdad? Ya no solo sea el impuesto de importación, además de eso para que hayan más oportunidades de trabajo en la región, ¿verdad? Y entonces luego eso les va a beneficiar a ustedes porque se dinamiza más la actividad comercial y la actividad laboral, ¿verdad? Entonces, todos esos pros que va a empezar a generar la empresa, al final los puede vender como una parte de conciencia social, como parte de marketing, ¿verdad? Y entonces desde ese punto de vista decirles, hey, yo estoy desarrollando sus comunidades, yo les estoy aportando en esto, en lo otro, en vez de comprarle a otra marca que probablemente venga por importación también, compren a mí porque yo estoy aquí dándoles oportunidades laborales a su población, ¿verdad? Y así por ejemplo, ahí Carlos Ayala dice que Bimbo tiene envolturas degradables, estaría relacionado con la logística externa. Fíjate que depende de si, por ejemplo, se genera, y ya lo vamos a ver más adelante, cómo funciona ese término, ¿verdad? De la economía circular, que es donde nosotros hacemos, digamos, un reciclaje de los envoltorios o de los envases que ya no estamos o que estamos llevando a donde nuestros distribuidores, en ese punto sí podría tener que ver con la logística externa. Pero las envolturas biodegradables, por ejemplo, puede tener que ver con el desarrollo de tecnología, diseños de productos, de empaques,
vea, que además de eso aportan a un elemento de marketing humano, vea, que al final dice, bueno, yo tengo, a diferencia de los demás productos, mi producto tiene un empaque biodegradable, ¿verdad? Que no importa que tengan la cultura de tirar todo en la calle, ¿verdad? Tirar todo al suelo, etcétera, pero yo sé que mis empaques no van a terminar contaminando y dañando, ¿verdad? Como lo hacen otros. Entonces ya eso ya le genera a la empresa un elemento de marketing, ¿verdad? Para poder comercializarlo, porque es ahí donde genera el impacto. Entonces, es una asociación, ¿verdad? Entre el desarrollo de la tecnología como una actividad de soporte, ¿verdad? Donde desarrollan un tipo de elemento diferenciador de tu producto, que sería el empaque, ¿verdad? Y el marketing, que genera cierta conciencia hacia el uso de estos productos y que me genera una competitividad extra con respecto a mi competencia, ¿verdad? Probablemente tenga un impacto, ¿verdad? Tenga un impacto, no tal vez negativo, pero que me genere un poco más de dificultad en la logística interna, ¿verdad? Porque tal vez el aprovisionamiento va a ser un poco más complicado, ¿verdad? No puedo agarrar cualquier tipo de plástico, sino que tiene que ser un plástico que, o algún elemento diferente al plástico que se pueda degradar con facilidad, entonces probablemente no hay tantos proveedores como los pueda tener con el plástico normal. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, no sé si veían las noticias, pero estaban diciendo que las resinas plásticas van a tener un serio impacto en los precios a nivel mundial y entonces pueda que ese sea el elemento ahorita que le dé valor a la parte de la logística interna, ¿verdad? Que antes tal vez era más barato usar el plástico, ¿verdad? Y era más fácil de encontrarlo y todo, pero con esta subida de precios que van a tener las resinas plásticas para la elaboración de empaques y cualquier otro elemento que conlleve en su formación plástico, ¿verdad? Entonces pueda que ahora valga la pena y nos genere un impacto positivo en la logística interna, ¿verdad? Entonces, es ahorita como, por ejemplo, todos los demás que estén ocupando empaques de este tipo, vale la pena que revisen su cadena de valor, ¿verdad? Y puedan ver que, hey, ahora el utilizar otras tecnologías, ¿verdad? Para el desarrollo de empaques y además de eso, el aprovisionamiento de las mismas ya no es un impedimento, ya no es un riesgo para nosotros, sino que se vuelve una ventaja competitiva, ¿verdad? Para alcanzar a Bimbo o para alcanzar a cualquier otro que ya esté haciendo esto, o para ponerme en la punta de la lanza y ser yo quien me encargue de abrir el mercado con este nuevo tipo de empaques, ¿verdad? Entonces, no sé si les parece bien eso ahí, no sé si tienen alguna observación con respecto a eso. Algo más que hayan podido observar en la presentación de Bimbo, algo que les haya llamado la atención. Bueno, si no hay nada más, les voy a mostrar lo que un pequeño resumen que yo les preparé con respecto a Bimbo. Vea, por ejemplo, de lo más relevante que se puede ver ahí en el video, ¿verdad? De la cadena de valor de Bimbo, al hablar en la logística externa, perdón, interna, hablamos, por ejemplo, de lo de los proveedores locales, ¿verdad? Ese es puede ser un elemento diferenciador, por ejemplo, el hecho de basarme en proveedores locales, porque primero, tengo tiempos de respuesta más cortos, por ejemplo. No va a ser lo mismo comprarle a proveedores que tengo aquí a la par, cerquitas, un par de kilómetros, que tener que proveerme desde el extranjero, ¿verdad? Y jugar con tiempos de entrega más largos, con cualquier incertidumbre que se pueda tener. Entonces eso me parece que en el caso de Bimbo le genera una facilidad para poder competir. Vea que son auditados, vea,
por lo tanto mantienen la calidad de sus insumos, ¿verdad? Tienen sus controles estrictos y permiten el desarrollo de las comunidades desde el punto de vista de la logística interna, ¿verdad? Abonan a eso, pero se retoma como un elemento de marketing, ya lo vamos a ver más allá adelante. El desarrollo de las tecnologías, pues tienen, según lo que comentaban ahí, centros de innovación y nutrición, ¿verdad? Para estar reformulando y consiguiendo nuevos parámetros, ya que si se fijan ahora el bombardeo es más claro en cuanto a los valores nutricionales de los alimentos y toda la cuestión que probablemente años atrás era hasta cierto punto irrelevante. ¿Verdad? Nos enfermábamos, nos moríamos sin tomar en cuenta el hecho de que la misma comida que nosotros estábamos consumiendo de este tipo de productos podría ser la que nos estuviera cambiando nuestra forma de vida. Entonces, bajo ese concepto, las empresas conscientes de ello y de que eso va a cambiar las preferencias de compra del consumidor, pues entonces aprovechan el desarrollo de las tecnologías para cada vez ir volviendo sus productos más amigables con todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? La reformulación de productos saludables. Por otra parte, el punto de la logística externa que consultaba Carlos, ¿verdad? Me parece que el punto que tal vez no lo menciona o lo menciona de una forma bien ligera ahí, pero es la parte del ruteo de distribución. Si ustedes ven acá, la flotilla de Bimbo es completamente abrumadora. Por ejemplo, si nosotros lo comparamos directamente con lo que es alguno de esos computadores de Lido, ¿verdad? Ustedes ven, por lo menos yo de esos camioncitos de Lido no veo tan seguido, pero en el caso de Bimbo, a cada rato se ven por todos lados, etcétera. ¿Verdad? Entonces, probablemente las rutas de distribución son más agresivas las que tiene Bimbo por ejemplo, en el caso de ellos tienen un tracking de unidades para optimizar las rutas, es decir, que los monitorean para ver que el gasto y los circuitos que desarrollan con sus clientes sean de forma eficiente. Además de eso, es importante que ellos tienen la capacidad de llegar no solamente hasta el cliente digamos, el distribuidor o el mayorista, sino que también a minoristas, y ya lo vamos a ver más adelante. La toma de pedidos se realiza en el mismo ruteo de distribución, entonces es muy importante porque ya no se tiene que hacer un doble gasto, no solo en ir a tomar el pedido, regresar y volver a despachar, sino que el mismo despacho sirve, todos esos encargados de los camioncitos que andan ahí, si se fijan, es de, bueno, le dejo este producto, le dejo este otro aquí, que no sé qué, y cuándo le vuelvo a venir, cuando le traigo, para poder optimizar esas rutas de distribución, para no venir por gusto, para traer volúmenes que realmente les sirvan e inclusive les ayudan a esos pequeños vendedores a poder optimizar sus inventarios y poder decirles, mire, no pida 1,5 paquetes, sino que pida los 2 porque se le va a acabar más rápido y yo ya no voy a venir a tiempo, y etcétera, etcétera. Entonces, van pensando no solo en el beneficio del cliente, el distribuidor, el minorista, sino que también van pensando en el beneficio de las redes de distribución de ellos mismos para optimizarlas y gastar menos recursos. Entonces me parece que eso es muy relevante de lo que hacen empresas como Bimbo, que tienen una flotilla de distribución bien organizada. Aparte que tienen centros de distribución cubriendo diferentes regiones del país para optimizar esos mismos lazos de distribución que tienen, esos ciclos, para que no sea una sola central la que se encuentra distribuyendo hacia todos, sino que estos circuitos que se generan de distribución cada vez son más pequeños porque hay centros de distribución más cercanos a esas rutas, ¿verdad? Aparte de eso, el marketing y ventas, pues es bastante fuerte, ¿verdad? Tienen productos diversificados, o sea, tienen una gran variedad para llegar a cualquier cantidad de personas y para llegar a diferentes tipos de personas. Por ejemplo, dentro de sus productos dulces, por ejemplo, hay unos enfocados bien en los infantes, en los pequeños, en los niños, ¿verdad? Que
colores, dulces, sabores, etcétera, pero hay otros que son un poco más sobrios del lado del pan dulce tradicional para los que ya estamos un poquito más veteranos, ¿vea? O para los que somos más de ese tipo de productos. ¿Vea? Hay productos integrales, hay productos de dieta, etcétera. Entonces hay una diversidad, ¿vea? De productos que ofrecerle para que no haya nadie que se quede sin poder comprar algo de Bimbo. ¿Vea? Estrategias de ventas, como les decía, para mayoristas y minoristas, por ejemplo, tienen sus tipos de recolección de pedido para lo que son los supermercados, ¿verdad? Pero también tienen para tiendas más pequeñas y para aquellos minoristas de tienditas, de changarritos, inclusive de esos cafetines que están a la orilla de la calle y todo, ¿verdad? Entonces tratan de abarcar todos los sectores para que Bimbo llegue a la mayor cantidad de lugares posibles, ¿verdad? La innovación en la cartera de productos, continuamente están sacando nuevos productos, ¿verdad? Ya que pues la innovación es una forma de generar compra o de incentivar la compra, ¿verdad? Al ver productos nuevos. Estrategias publicitarias, por ejemplo, como lo de la responsabilidad social empresarial que hablábamos, las operaciones más verdes, la ayuda a la comunidad, el involucramiento con la juventud. Por ahí veíamos que ahí andan metidos en torneos deportivos, andan metidos en asociaciones con diferentes campañas de la actividad del quehacer nacional. Entonces, ahí vamos viendo cómo el poder hacer este desglose de la cadena de una empresa nos permite empezar a generar estrategias en cada uno de sus eslabones, ¿verdad? Para potenciar su operación, ¿verdad? Su desempeño empresarial. Entonces, claro, probablemente Bimbo no solo dividió en este tipo de actividades, ¿verdad? Sino que empezó a hacer un estudio más a profundidad de aquellas actividades que competen a la logística interna, a las operaciones, a la marketing, etcétera, y probablemente no lo fue desarrollando todo de un solo tarrayazo, pero fueron generando iniciativas particulares que les van aportando para irse consolidando como una empresa top, ¿verdad? Entonces eso es lo importante sobre el uso de la cadena de valor. No sé si tienen algún comentario con respecto a esto, algo que quieran agregar. Bueno, si no hay observaciones con respecto a eso, bueno, dice Cecilia por ahí que de su parte está todo claro. Vaya. Entonces, vamos a tomarnos el break del que habíamos hablado, ¿verdad? Vamos a tomarnos unos 5 minutos para que, por si quieren comer algo ahí en lo que terminamos la clase, a tomar agua, etcétera, estirarse un poco, ¿verdad? Y vamos a retomar, ¿verdad? Para ver lo que resta, los otros dos casos y que podamos hacer una pequeña discusión, pero necesito también que ustedes puedan aportar, ¿verdad? Desde sus observaciones, ¿verdad? Para que hagamos esto más dinámico. Entonces, tomamos 5 minutos, ¿verdad? Y regresamos para ver los últimos dos casos, ¿verdad? Y con eso cerraríamos la clase. Así es que, bueno, ya volvemos.